Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo desde Bolivia. Creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos con la aventura de este programa, en el que deseo confluyan mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. ¿Pero qué es Futureando? Bueno, Futureando es un programa que ha sido creado para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca ¿es posible ser mujer joven y no tan joven, tech, sin morir en el intento? Para ello tengo una invitada muy especial, pero antes voy a compartir unos cuantos datos que tienen que ver con la temática que hoy nos convoca. ¿Cuál es la participación en carreras STEM? En América Latina y el Caribe, las mujeres representan hasta el 40% de las y los graduados en carreras STEM. Sin embargo, su presencia baja significativamente en áreas clave, donde solo un 31% en ingeniería, manufactura y construcción y apenas el 18% en tecnologías de la información y comunicación. Esto según el World Education Blog de la UNESCO de 2024. ¿Cuál es la fuerza laboral en tecnología? Bueno, en México, a manera de ejemplo, las mujeres constituyen aproximadamente el 38.47% de la fuerza laboral en el sector tecnológico y más del 40% de ellas cuenta con más de 11 años de experiencia profesional. ¿Cuáles son los datos en el emprendimiento femenino? La tasa de mujeres que fundan pequeños negocios en América Latina alcanza el 21.2%, una cifra superior a la de muchas otras regiones. Sin embargo, la mayoría de estos emprendimientos operan dentro del sector informal. Esto de acuerdo al Global Entrepreneur Monitor vía Crunchbase News del 2024. Y finalmente, la demanda de habilidades digitales. Más del 90% de los empleos actuales requieren algún nivel de competencia digital. Si no se abordan las brechas en habilidades digitales, los países del G20 podrían perder hasta 11.5 billones de dólares en crecimiento del PIB para el 2028. Esto según el Foro Económico Mundial. Bueno, son simplemente algunos datos para ponernos en sintonía respecto al tema que nos convoca hoy y que tiene que ver con mujeres jóvenes como mi invitada de hoy, pero también con aquellas no tan jóvenes como es mi caso, posiblemente. Bueno, hoy quiero dar la bienvenida y una bienvenida muy especial a Nair Pérez Pope, con quien, bueno, a quien estuve siguiendo por un tiempo por las redes sociales y que después, bueno, como el mundo también es grande, pero es pequeño a su vez, pues nos conectó y aquí estamos también ya creando propuestas y pensando, pues nada, innovaciones hacia adelante. Así que muchas gracias, querida Nair, por aceptar mi invitación a conversar el día de hoy sobre lo que es ser una mujer tech, joven, pero también en otro tema que nos une y es este tema de las personas mayores, adultas mayores. Así que quisiera empezar pidiéndote por favor que te presentes. ¿Quién es Nair Pérez Pope? ¿Cómo te presentarías por favor para nuestra audiencia? Hola Silvia, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias a todos tus oyentes. Antes de presentarme, como tú lo decías, creo que nos hemos ido conectando sin conocernos. Desde el día de hoy no nos conocemos físicamente, pero hemos conectado con los mismos propósitos, tal vez los mismos hasta valores de trabajo, y aquí estamos. Hasta aquí, hasta, hemos llegado hasta aquí, ¿quién lo diría? Bueno, mi nombre es Nair Pérez Pope, yo soy de Sucre, Bolivia. A diferencia de lo que muchos creen, yo no estudio tecnología, yo soy administradora de empresas, pero me he especializado en un MBA en Dirección de Empresas Industriales y Tecnológicas, y ahí yo empiezo como un poco a entender por qué entro a la tecnología. Tal vez entré a esa especialidad porque me parecía muy novedosa, tecnología, pero me describo como una persona un poco tímida. Me gusta mucho disfrutar de la naturaleza y de los animales. Me gusta disfrutar el presente y valorar a la gente y valorar lo que estamos haciendo. Me gusta ser feliz, la verdad. Siempre trato de valorar y estar y querer siempre a la gente que está a mi alrededor. Y así es como soy en mi día a día. Y también me gusta muchas cosas de disfrutar la comida, las cosas dulces,
como que el lado que siempre hago y me gusta viajar, me gusta conocer y observar. Me encanta que te hayas presentado desde ese lado y debo decir que es algo muy bonito que se ha dado como veo una tendencia de alguna manera en los programas que las personas no necesaria o únicamente han hablado de su trayectoria profesional, sino se han presentado como personas con sus gustos, con sus fortalezas, de pronto algunas con sus debilidades o aspiraciones. Así que muchas gracias por compartirnos. Bueno, compartimos, ya veo más cosas como el que nos gusta lo dulce, ese es un desafío mío, una herencia de mi papá que también disfruto y también busco siempre valorar las pequeñas y grandes cosas y trato de vivir en gratitud. Así que qué lindo conocer ese lado tuyo también hoy. Y sí quisiera pedirte, y si nos puedes compartir un poquito más, porque como estamos también en un programa de una radio española, yo sé que tú has estado en España y tienes un vínculo ahí que también es el que nos ha conectado por un amigo, ahora amigo común. Así que si nos puedes comentar un poquito de esa tu trayectoria y de la organización que actualmente diriges. Bueno, genial. Como les decía, soy administradora de empresas y inicio mi camino en área tecnológica el 2017 posiblemente, si es que la memoria no me falla, cuando yo tenía mi trabajo en otra área como administradora de empresas y pues un rol importante también que es bueno mencionarlo y siempre lo menciono, si bien siempre dan a conocer la figura femenina. Ha habido una figura masculina a mi lado que ha hecho que esto se impulse, que es mi co-founder, que actualmente es, bueno, es mi hermano, siempre ha sido mi hermano. Él es docente en la universidad, entonces él tiene su trabajo completo en la Universidad de Sucre. Y pues surgió un día que demos clases de robótica educativa a niños, pero tú te haces cargo. O sea, en ese caso yo me hacía cargo de la parte administrativa, ¿no? Cómo publicarlo, cómo vender y tal vez comprar los materiales, encontrar un espacio, alquilarlo y cosas netamente administrativas. En un momento en el que para inscribirte en un curso en Bolivia, el desarrollo de la banca era la opción A, ir al banco, hacer fila y depositar una cuenta, o opción B, ir al lugar, tocar la puerta o atender y pagar en efectivo. No estábamos hablando que había opciones de pagos virtuales o similares, ¿no? Entonces iniciamos en un espacio muy pequeño dando formación de robótica educativa solamente a niños. Teníamos 10 niños aproximadamente, 8 y fue creciendo, el ambiente era bastante pequeño y ya no solamente era fines de semana en la mañana, generalmente era sábados y domingo en la mañana, sino sábados y domingo en la tarde y ya no era solamente fines de semana, sino un día más entre la semana y ya no solamente era robótica educativa, sino también pasó a ser desarrollo web, pero en este caso tenía un pilar fundamental que era la parte educativa, que es mi co-founder Said, y teníamos otros profesores, otros docentes, facilitadores que hacían este trabajo bajo la metodología educativa que habíamos ido diseñando, pivoteando y mejorando según cómo hemos visto que mejora o iba a cambiar. Entonces vamos creciendo y en 2019 decidimos ampliar ya Ten Minds, ya no que no sea un trabajo esporádico de hobby de fin de semana, sino que ya sea algo mucho más grande y ahí es cuando recién hago un modelo de negocios y digo, esto puede crecer, pero si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer antes. Entonces requería una inversión de dinero bastante grande ampliarlo, ¿no? Entonces el proceso fue un poco largo, se logró hacer la construcción de la empresa, tenemos como un edificio, una casa de 2 pisos, donde inicialmente estaba destinado a que todos sean laboratorios para dar clases, pero nos llega la pandemia al poco menos del mes de haber iniciado, es decir, teníamos que deudas bancarias y demás, pero eso hizo que también nuestro modelo de negocio nuevamente cambie y a la velocidad de la luz sacamos una plataforma educativa y disparamos los cursos ya no solamente en robótica educativa, sino en desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, con muchos facilitadores y docentes a nivel nacional, bolivianos que no vivían en Bolivia. Ha sido un momento muy bueno de crecimiento y ahora también estamos cambiando nuestro modelo de negocio. Ahora nuestro enfoque es B2B. Nos dedicamos a formar en reskilling y upskilling tecnológico a empresas para brindarles mejores habilidades
Y ahora no solamente estamos en Bolivia, sino que estamos ya en Perú, hemos tocado El Salvador y bueno, estamos próximos a tocar algún otro país de habla hispana. Y en este proceso también tan amoroso que tenemos de querer ayudar y buscar esta igualdad, nace la fundación de la misma empresa en la que nos dedicamos a los tres pilares, ¿no? Que es educación, tecnología y empleabilidad. Y ahí también nace algo que surgió hace 2 años en una idea descabellada y lo que fue los Silver Economy, ¿no? Las personas mayores, que seguimos trabajando en eso, seguimos desarrollando alguna solución, seguimos viendo cómo aplicarla en nuestro contexto, pero bueno, nace así. El otro año, el 2024, ha sido un año creo que después de tantos años, de muchas alegrías. Hemos salido premiados por el MIT, por Bloomberg Línea, que es un medio de comunicación británico entre innovación, de las empresas más innovadoras, pero creo que solamente es una mención y nos queda mucho más retos ahora en adelante. Es más, nos da miedo cuáles son los siguientes retos que tenemos. Pero increíble, ¿no? Una empresa no solo resiliente, que es como el básico de reaccionar a los, bueno, como la pandemia, las situaciones, ¿no? Y hacerlo mejor y transformarse, sino también muy proactivos y pues nada, creando desafíos y aprovechando oportunidades. Así que mil felicidades. Solo un último puntito para esta introducción era, tú estuviste en España, ¿verdad? Sí, estuve el 2024, el pasado año, unos cuantos meses en ese lindo país que me ha enseñado a muchas cosas, la verdad, muchísimas cosas. Estuve con un programa del Ayuntamiento de Madrid denominado Puentes de Talento, que es un programa que bastante exigente en sus procesos de selección. Eh, Postulé gracias a un amigo de Perú y realmente a un principio decía esto no es lo mío, porque realmente ha sido un proceso bastante largo. Y al final ellos nos hicieron conocer, salí entre las seleccionadas de las 10 personas, la única en Bolivia hasta la fecha, ojalá este año haya algún otro boliviano o boliviana. Nos hicieron conocer el ecosistema de innovación de Madrid, que salió premiado justamente el 2023 por haber sido el mejor el otro año. Seguramente este año no va a ser la excepción y ha sido una maravilla de darte cuenta dónde querías realmente apuntar y de hacerte sentar los pies sobre la tierra y decir, ah, esto ya ellos hicieron, tal vez no soy buena aquí, pero puedo hacerlo en mi contexto porque todavía hay esa brecha. Entonces ha sido una larga experiencia de altos y bajos, pero realmente una sentada a la realidad que la necesitaba. Qué interesante. Y bueno, reitero, un orgullo tenerte en este programa en el que siempre también trato de combinar la presencia de bolivianas y bolivianos destacados y con, bueno, personas de otros continentes. Creo que en eso está, como tú también describes en esto último, ¿no? La riqueza de poder escucharnos, conocer, adaptar. Pues nada, y creemos muchísimo en eso y ese es creo que un fundamento muy importante de lo que es innovar y de lo que es prepararnos para el futuro, ¿no? Dar y recibir y creo que hay todo el paradigma de la competencia, entre otros, está pues puesto en tela de juicio y cambiando, ¿no? Creo que por el paradigma de la colaboración, sin duda. Así que bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, digo un poco más porque ya hemos empezado. Y quisiera preguntarte, ¿cómo analizas tú el entorno tech en este momento, ¿no? ¿Qué mitos, qué creencias también subyacen que tienen que ver de pronto con el género? Hemos dado algunos datos de género, he dado a la introducción, pero también mitos con edad, tú has hablado de la población, bueno, de todo el grupo plateado, pero en general, ¿cómo miras? Y tal vez mirar no solamente desde Bolivia, sino también aprovechando tus vínculos y tu conocimiento más, por lo menos de Hispanoamérica. Así que, ¿cómo lo miras? ¿Qué podrías decir sobre mitos, creencias, un balance tuyo del ecosistema y del entorno tech? Genial. Bueno, como te decía un principio, querida Silvi, me gusta mucho viajar y observar. Entonces, en los últimos 3 años me he ido por muchos lugares del mundo. En la mayoría me he ido sola y observaba un patrón muy similar, ¿no? El mundo de hoy
independientemente de donde te encuentres, ya sea estés en Bolivia, en un país de Europa o en un país que está afrontando una guerra el día de hoy, con cualquier tipo de religión, el mundo tecnológico de hoy es demasiado rápido y dinámico, demasiado rápido. Y en otras ciudades o en otros países, a mí me parecía que iba mucho más rápido de lo que iba en mi contexto. Y en otros me parecía que iba más lento. Pero al final está yendo tan rápido y tan dinámico que está generando demasiadas oportunidades, pero algo también muy importante es que está generando barreras invisibles para algunos, visibles para otros, tal vez los que estamos en el contexto la vemos más, pero estamos viendo una revolución tecnológica con inteligencia artificial. Ahora, ¿quién utiliza inteligencia artificial? Antes tener ChatGPT era algo, ¿y cómo lo usas? Ahora es cada vez más común en nuestro segmento, ¿no? En mi segmento de amigos es cada vez más común. Pero doy un paso al costado y en el segmento de mis padres posiblemente no sea nada común. Entonces, hay unas barreras invisibles que la persona que está a tu lado y con la que tal vez desayunas no conoce estas oportunidades, ¿no? Y son datos en tiempo real, ¿no? Cada día esto va cambiando. Pero también hay muchos mitos, como tú decías, ¿no? Desde mi punto de vista, en mi contexto puede que sea otro de otra persona, que pueden frenar a las mujeres en la participación en áreas de tecnología. Uno de ellos es que necesita ser un genio en matemáticas o en programación para ser tecnológico. Otro de ellos es que necesitas haber sido ingeniero para trabajar en tecnología. Yo soy administradora de empresas, ¿no? Y a veces muchos se han hecho la burla. Se siguen haciendo la burla de mí, ¿no? Dicen que mi carrera es demasiado sencilla. Posiblemente sí lo sea a comparación de una carrera de ingeniería u otra, ¿no? Pero eso es solamente un mito, ¿no? En realidad hay un espacio de perfiles creativos en la tecnología, perfiles estratégicos, humanistas, tu perfil, ¿no? A mí me sorprendió cuando tú me decías que eres antropóloga, ¿verdad? O sea, yo me quedé yo, ¿cómo? Eso yo no lo sabía, ¿no? Entonces, creo que la tecnología abre oportunidades a perfiles que no necesariamente son los que teníamos en mente o lo que tal vez nos hemos escuchado, ingenieros, programadores, personas de áreas de sistemas, de informática, ¿no? Creo que hay más perfiles, incluso más espacio para perfiles creativos, ¿no? Humanistas, perfiles que diseñan y que crean cosas, ¿no? Y también persiste, lamentablemente, creo que a nivel mundial, en algunos países más que en otros, en algunos sectores más que en otros, que es cosa de hombres, ¿no? Si estás en tecnología es porque es cosa de hombres o tú eres un poco más varonil. Y pensarían o creen que las mujeres no están interesadas, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Muchas mujeres son referentes en oportunidades, en entornos inclusivos, ¿no? Entonces, para mí es como los mitos que se pueden ver ahora. Súper interesante y bueno, sí, justo esta mañana veía así bueno, una visual bien interesante que decía 120 herramientas de inteligencia artificial y estaban por temas, ¿no? Productividad, diseño, etcétera. Bueno, yo creo que para mí, mi generación, es todo un desafío, ¿no? Más allá de que yo sea antropóloga, evidentemente que en su momento, hace, pucha, ¿cuántos? 40 años me decían, uy, te vas a morir de hambre, pero creo que es y voy a abogar por mi profesión, porque yo creo que para mí es ante todo una mirada al mundo, ¿no? Desde la diversidad, y creo que ese es un elemento cada vez también más necesario para combinar, o sea, yo creo que son, mira, desde dos polos de alguna manera, la inteligencia artificial, la tecnología, pero a su vez esto humano, entender la diversidad, abordar las desigualdades, y creo que esta confluencia de, digamos, dos cosas que aparentemente antes no tenían nada que ver es lo que pues, nos está presentando desafíos y oportunidades también para, bueno, al final para resolver los problemas también de la humanidad, ¿no? Para impactar, para hacer, pues para dejar un legado, pero además para, pues nada, responder a las alertas como no estamos avanzando hacia los ODS, eh, de ninguna manera, según lo esperado. Y bueno, el mundo tiene muchas crisis y desafíos, entonces creo que se juntan esta idea, ¿no? ¿Cómo podemos
articular la tecnología, la inteligencia artificial y a su vez una capacidad de entender las sociedades, de entender eso, la diversidad de culturas, las normas de género que pueden ser inhabilitantes o inhibidoras. Bueno, esta mañana revisaba una teoría de cambio de un programa y veía en 6 países, ¿no? De África, Asia y América Latina también puede ser tan distinto, ¿no? Y de qué manera, porque era un ejercicio interesante. Habían hecho una teoría de cambio y después la reformularon. Y todo el tema que inicialmente no estaba previsto de normas sociales, cultura, etcétera, todo lo que es la dinámica social y cultural ahora se ponía en primer plano, ¿no? Porque eran realmente supuestos o condicionantes también para lograr los cambios esperados, ¿no? Entonces, en términos de derechos, me parece algo muy interesante. Y tal vez quisiera, pues nada, en esto de la tecnología, y tú que dices que vienes de otra carrera, no has estudiado realmente tecnología en el sentido también tradicional del estudio, porque creo que esa es otra cosa, ¿no? La educación en general se ha quedado muy rezagada. Hemos tenido un programa al respecto, respecto a este cambio que es diario, como tú lo describías, o sea, cada día hay algo nuevo, cada día hay un desafío y eso, bueno, también genera ansiedad, que esa es otra dimensión de nuestra realidad, ¿no? Del mundo que vivimos hoy. Pero en esto de la educación y todo, bueno, hay una gran barrera, yo creo que todavía un gap muy grande entre el sistema educativo formal y lo que es el desarrollo y las respuestas y las formas en las que las personas se mueven para, bueno, pues para estar al día de alguna manera. Pero quisiera saber qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de tu dedicación a a la tecnología y la inteligencia artificial. Bueno, creo que en nuestro equipo tenemos una fuerte área de tecnólogos, ¿no? De programadores, área de TI. Es una muy fuerte. Una de las cosas que más orgullosa me siento es que nuestra área de TI es demasiado robusta y demasiado fuerte. Entonces, siempre tenemos un problema, pero lo resolvemos, los chicos lo van a hacer o vamos a programar y demás, ¿no? Entonces, siempre lo resolvemos con tecnología. Pero algo que me he dado cuenta que yo aporto mucho o generamos oportunidades, y tal vez es mi papel en este caso, es encontrar los problemas que es tan difícil, ¿no? Porque tu problema de hoy, tuyo, puede ser una cosa, pero puede que no sea el problema del contexto o del común denominador, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo, que nosotros nos dedicamos con la Fundación de Ten Minds, a hacer actividades de networking. Entonces, ¿cómo hacíamos inicialmente? Era un Google Forms de registro en algunos eventos, la mayoría eran gratuitos. Y en otros, pues no nos ocupábamos del registro. Directamente la gente escribía un mensaje al restaurante, al pub donde hacíamos las actividades, estas actividades de noches de fracaso y demás que son muy lindas, y decían, bueno, somos 10 personas y reservar la mesa. ¿A nombre de quién? La mesa, a nombre de tal. Entonces, el restaurante me decía, estamos llenos, entonces yo sabía que iba a ser un éxito. Pero nos dimos cuenta de que, y el día del evento, lo único que hacíamos era una hoja donde tú te ponías tu nombre, tu correo electrónico y nada más. Bueno, entonces llegaba un punto en que a veces se llenaba la cola y preferías que ya no llenen la hoja de registro porque ya estábamos en tiempo, ¿no? Entonces la pasada vez me pongo a pensar y digo, mira, aquí tenemos plataformas, tenemos nosotros páginas web, tenemos esto, hacemos esto, ¿y cómo es posible que sigamos haciendo con un Google Forms y todavía tenemos que o pedirle al restaurante si han reservado o no mesas para saber cuánta gente va a ir o el éxito o la atracción del evento y todavía hacerles llenar a mano, ¿no? A no ser que realmente sea muy necesario hacer llenar a mano por cuestión de informes de algún auspiciador, por ejemplo, pero no es frecuente. Entonces me reía y decía, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, definitivamente, ¿no? Entonces pasa eso y se me quedaba en la mente, pero no lo había comentado con el equipo. Y regreso de España y quería ir al cine de mi ciudad. Entonces, vamos a ver tal película, una película nacional. Entonces yo dije, bueno, pues mira que son 3 años que no iba al cine de mi ciudad, debe haber alguna aplicación o algo para comprar. No, tienes que ir a comprar. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Te tengo que ir a comprar? ¡Qué flojera! Pero tienes un número de WhatsApp que tú le escribes y te pasa fotito de las butacas libres y tú le pagas por un medio digital.
Y yo, no, o sea, qué flojera, o sea, no hay una página, no hay algo, como en otras ciudades de mi país, ¿no? No crean que todo esto pasa en todo Bolivia. Tal vez porque es el único cine de mi ciudad. Entonces yo reclamaba y decía, yo estoy reclamando y en mis propios eventos la gente tiene que llamar o WhatsApp para registrarse, ¿no? O sea, ¿y cómo es posible? Entonces ahí surge diseñar nuestro tiquetero y tú podías registrar tu evento, y ya teníamos no solamente sus datos, sino a tiempo real data de segmento de personas, mayor cantidad de hombres, mayor cantidad de mujeres, que eso es importantísimo para nosotros, porque así vamos a saber cuál va a ser el siguiente evento. Tal vez el siguiente evento no era el adecuado al que pensábamos según el público. Entonces ahí me he dado cuenta que algo muy importante es encontrar el problema más que la solución, encontrar falta esto y cómo podríamos hacer, y no un problema que esté en tu corazón o en tu mente, sino que haya datos, ¿no? Tanto porcentaje de tal segmento necesita esto o tiene este problema. Y ahí es cuando digo, y podríamos hacer algo, y a veces son ideas muy descabelladas, pero el equipo de TI dice, empecemos por aquí, empecemos por allá, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que muchos creen, es cuánto me cuesta hacer una aplicación como Pedidos Ya, ¿no? O como Uber. No es tan sencillo como se cree, ¿no? Me parecería, pero dame el precio, ¿cuánto cuesta hacer como Uber? Yo he aprendido que pueden ser tan grandes que nunca puedes darles un precio fijo, ¿no? Entonces, hemos aprendido a hacer proyectos por pasos, ¿no? ¿Para qué quieres algo tan grande si todavía ni siquiera sabes si va a resultar, ¿no? Entonces, el mínimo viable, invierte menos, equivócate más rápido. Entonces, ahí hemos logrado hacer eso y ya tenemos nuestro propio tiquetero, lo hemos juntado con otras herramientas que teníamos, te emiten certificados inmediatamente, pero eso es nuestro, ¿no? Y surge la idea de que, y si me lo alquilas, y dije, bueno, mira, tocamos un problema nuestro, pero sí es un problema de todos. Y así nos ha pasado con varias cosas, ¿no? Cómo hemos pivoteado de dar cursos para niños presencial, que inicialmente solo podíamos recibir 10 en nuestros laboratorios por tema de equipos y espacio, y ahora lo hacemos virtual, pero ya no solamente en nuestro contexto. Entonces, creo que parte de eso es observar. Alguien me decía, un tutor, un mentor, el mejor lugar para observar es cuando te subes a un bus, a un metro, a un transporte público, porque todos están en sus cosas. Te vas a dar cuenta que tu problema puede que no le interese ni le afecte a la otra persona de al lado. Y tal vez encuentras un problema y lo puedes resolver. Entonces, siempre me ha gustado mucho irme en metro, en bus y observar todo. A veces encuentras, a veces no, pero creo que es parte de eso, encontrar el problema. Me encanta y creo que algo también que, y voy a aprovechar de eso, que siempre en los talleres resalto, es que antes cuando hablábamos de competencias de comunicación hablábamos mucho de, bueno, cómo hablar más, cómo hablar mejor, etcétera, ¿no? Todos estos enfoques más tradicionales, creo que ahora la escucha está tomando una relevancia muy, muy grande. Y yo te voy a tomar la palabra lo del tiquetero porque estamos buscando una solución al respecto. Así que gracias por compartirla. Y bueno, como dice esa frase, ¿no? No te enamores de la solución, enamórate del problema. Y a veces, y eso conecto con cuando hablaba con Eric Díaz, que es el amigo común que tenemos que trabaja el tema de tecnología y economía plateada, ¿no? Él me enfatizaba que a veces, claro, nosotros queremos hacer soluciones desde nuestra perspectiva para las personas adultas mayores, ¿no? Y que es de soltar eso también es duro porque uno cree que tiene la verdad y la solución y quiere acelerar y considera que ya sabe lo que tiene que saber, ¿no? Entonces, bajar el ritmo, escuchar, atender y además realmente también a veces aunque escuchemos no entendemos bien porque estamos hablando desde distintos lugares, como tú decías. Y bueno, uso esto En para, este punto, dale, te hago un dale. paréntesis, uno dice, ¿no? Como yo te digo, buscar el problema. Me lo mentalizo tanto, digo, comparto, comulgo, buscan el problema antes que la solución. Y cuando me encontré con Eris Díaz, me dijo, estás buscando la solución y no el problema. Y yo, o sea, casi me doy un vuelco atrás, decía, pero claro, lo que siempre profesas puede pasar en algún punto a cualquier persona que puede cambiar. Y creo que por eso es muy bueno cambiar ese chip de individualismo, ¿no? De mis ideas son las únicas y las mejores. Compartir, buscar un mentor, buscar un asesor, buscar tomarte un café con alguien, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te parece, no? Porque uno cree que lo está haciendo bien por la experiencia, pero eso de
de guardártelo todo y ese tal vez chip de que, ay, mejor si nadie se entera lo que estás haciendo porque tu idea es única. Ay, no existe idea única. Creo que las ideas están ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, ¿no? Sacar ese chip de, "Ah, solo conmigo y nadie más". Y cuando ya lo hiciste, no, pues te diste cuenta que podías haber mejorado, cambiaste, pero tuviste ahorrado todo ese proceso de tiempo, recursos y demás, si hablabas con alguien y te podía asesorar o te daba su feedback. Excelente. Yo estoy también en el modo de hacer que suceda y bueno, como llevar las mesas las ideas, perdón, a mesas de café, ¿no? Y digo, si van a morir, que sea ahí, que no sea en mi cabeza, porque lo otro es como que a veces por tanta cosa la idea se va a quedar ahí, no va a pasar nada. Y bueno, por lo menos a mi edad, yo digo, ya que suceda, tal vez no voy a ser yo la protagonista, ni voy a tener una, pero si tengo una idea o estoy viendo algo que hay donde hay una necesidad, un problema, tal vez que nadie lo está viendo. Otra cosa que aprendí es que muchas veces me decían, no, pero si fuese una buena idea y alguien lo hubiese hecho, pues no, de pronto no hay nadie que la ha hecho, ¿no? Entonces pensar que ese alguien puede ser una o uno también. Pero sí, me encanta. Yo estoy en la idea de, bueno, poner las ideas ahí y que pues nada, tengan, que si mueren, que sea en la mesa de café o si crecen y no en mi cabeza nada más. Así que qué lindo. Gracias por compartir. Y bueno, para no variar, voy a decir, se nos fue el tiempo volando, volando, porque digo, en los programas así, después es una conversación que uno quisiera seguir, pero bueno, yo estoy segura que no va a ser la última vez que conversemos, querida Nair, pero para cerrar quisiera conectar dos temas, ¿no? Uno es el cómo tú ves y cómo te sientes como una mujer en el mundo de la tecnología y que de pronto dos o tres ideas así muy puntuales que podrías darnos para cerrar las brechas de exclusión digital que tenemos hoy en la región. Me hiciste recordar en diciembre exactamente, fui a Santa Cruz, o noviembre era, y me tomé un café, un té con unos tíos que viven en Santa Cruz y les contaba sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y ellos, o sea, el asombro en sus miradas era tan increíble, ¿no? De ver entonces, pues yo me puse a pensar y también, ¿no? Cómo tenemos que trabajar y hay personas, yo misma me reconozco que estoy aprendiendo, intentando aprender, me considero afortunada porque mis socios son bastante más jóvenes, pero bueno, es un mundo nuevo y tal vez te tiene que cambiar mucho la lógica y todo, pero bueno, ahí voy. Así que tal vez eso, ¿qué recomendaciones, cómo podemos aportar a una mayor o más rápida inclusión, ¿no? En todas las dimensiones de género, urbano-rural, o sea, rural, edad, al mundo digital, al mundo de la tecnología. Bueno, creo que esto de lo que tú decías de tus abuelos, por ejemplo, ¿no? Pasó lo mismo con mi abuela. Cuando estaba viva, le dije, estoy yendo o viajé a Singapur, no me acuerdo. Y ella se asustó, porque para empezar el nombre Singapur, ella nunca lo había escuchado y se imaginaba un país en guerra, ¿no? Entonces, imagínate si en algo simplemente como imaginarte un país, ya nuestros abuelitos están con otra versión diferente y efectivamente Singapur ha sido un país demasiado pobre. Imagínate cómo las cosas van cambiando, ¿no? Y en el mundo de las mujeres, personalmente, es desafiante. No te voy a decir que es sencillo o que nunca ha pasado nada. Yo sí he estado en un colegio de puros hombres, en la segunda promoción mixta, entonces estoy muy acostumbrada a estar con hombres. Pero hay hombres y hay hombres, ¿no? Hay segmentos y hay segmentos. Me ha tocado muchas veces estar en una sala siendo la única mujer. Para muchos puede ser intimidante, a veces para mí no, a veces sí me sentía intimidada porque los veía mucho más mayores, ¿no? Pero eso también te obliga a que tenemos que levantar nuestra voz con más fuerza y queramos o no, a veces tu compañero de trabajo va a ser un hombre y generar esa más que exclusión, sino ese compartimiento de roles, ¿no? Lo más difícil siempre va a ser romper estereotipos, demostrar que puedes liderar algo técnico o algo humano o algo que no estamos acostumbrados a que esté una mujer, ¿no? Pero también encontrar en ese proceso una red de mujeres increíbles como tú, colegas, mentores, mentoras, y que estamos trabajando y construyendo algo con los mismos principios en los que nos entendemos, ¿no? Donde trabajar siendo mujeres jóvenes, entendernos en la parte de la salud emocional y mental en los emprendedores, que es algo muy importante.
¿Y qué tanto decías tres mensajes claves que podría dar? Creo que desde mi perspectiva, uno es que la tecnología no es ajena, sino ni exclusiva. O sea, no es ajena ni exclusiva. Podríamos decir que si la aprendemos a usar y trabajar y crear con esa tecnología, sin importar la edad o género o cultura, podemos lograrlo. Y si bien la tecnología no es ajena ni excluye a nadie, creo que somos nosotros los que tal vez tenemos este conocimiento previo de ayudar a los que se están excluyendo, porque la tecnología no cierra la puerta a nadie. Google no te dice, o cualquier buscador, tú no puedes entrar porque eres mayor, o tú no puedes entrar porque eres de otra religión o de otro género. Para nada, no te excluye. Equivocarse también es parte del proceso, como un segundo mensaje, ¿no? Está bien equivocarse, es bueno. Creo que uno aprende, se vuelve más duro, más fuerte, ¿no? Y hay miles de fallos que vamos a aprender, pero creo que siempre vas a encontrar, al menos en este mundo tech, yo me doy cuenta que las personas que están en este mundo son muy abiertas a que, oye, ¿me puedes dar un consejo? Y no la conoces, di un mensaje en LinkedIn. ¿Sí? Claro, mira, tengo fecha tal día y vamos a tomar un café con un desconocido. Como sucedió con Eric, por ejemplo, ¿no? O sea, un desconocido me estaba recibiendo a tomar un café en otro país y ni me conocí. Y bueno, más allá de la edad, que para mí me considero que no es una barrera, porque pueden decir que los jóvenes se pueden adaptar rápido, pero considero que los mayores o personas con más experiencia tienen esa experiencia que nosotros no tenemos. Entonces, entre esos mis consejos también incluiría que no se guarden las ideas, que siempre busquen apoyo y no traten de hacerlo todos solos. Y para mí esos serían mis tres, cuatro mensajes claves desde mi perspectiva. Mil gracias, mil gracias. Creo que además súper potentes, es una invitación a desafiar nuestros límites, ¿no? Dicen que las personas tenemos miedos a muchas cosas y que realmente la probabilidad de que esos miedos o el porcentaje de veces que el miedo es real, o sea, se hace real hacia adelante, es mínimo. Entonces vivimos mucho de, uy, y sí, y el sí, y sí, y sí. Y creo que también, bueno, estamos en la era de la ansiedad, que es otro tema que hay que trabajar, así que me ha encantado también que hables de la salud emocional, de la salud, de las competencias blandas. Creo que son temas que hay que conectar y me ha encantado y me da una idea para un nuevo programa hablar de eso, ¿no? De lo blando de en la tecnología, ¿no? Y por qué son habladas, mencionadas como competencias blandas, que no es un nombre que me guste mucho porque pero pues nada, nos hace que nos entendamos alrededor de eso. Bueno, mil gracias, Nair, ha sido un gusto. Podríamos seguir conversando, pero voy a guardarme las ganas para un próximo programa. Te mando un abrazo gigante hasta Sucre, la capital histórica. Pues no, me toca visitarla pronto, porque la verdad no he ido hace muchos años. Así que un abrazo muy, muy grande y gracias nuevamente a la audiencia. Gracias a ti, Silvi. Un abrazo a ti. Te espero cuando estés en Sucre. Un abrazo también a toda la audiencia.